Don Jesús Salazar Nishi, ¿cómo está usted? Gracias por el libro que nos ha traído, un libro reciente suyo, de su autoría, Perú, País Sostenible, una visión integral de desarrollo industrial sostenible hacia el 2050. Y vaya que faltaban esa clase de proyecciones, es decir, poder mirar con una suerte de brújula al Perú en los próximos 20 años, si acaso, ¿no? Y acá me quedo con la invitación que hace este libro, que es construir un país sostenible, desarrollado, industrializado, que garantice un futuro próspero para todos los peruanos. El momento es ahora. Pero ¿cómo puede ser el momento ahora, perdón que lo interpele de esta manera, con una situación tan difícil, tan crítica como la que estamos viviendo? Lo entiendo perfectamente. Primero, agradecerte por la invitación y felicitarte por este nuevo espacio. Yo no tengo dudas que va a fortalecer el pensamiento crítico que tanto necesita nuestro país el día de hoy. A ver, en efecto, si tú lo pones en ese contexto, da ganas hasta de no escribir ningún libro y no hacer ninguna propuesta. Claro. Pero creía que era necesario salir con propuestas que nos saquen del día a día, Jaime, justamente para no estar pensando en el lodo en el que nos estamos desenvolviendo todos los días en el campo de la política. Y una voz que nos alerte y nos diga qué hacer hacia el futuro y cómo encaminar esa visión de desarrollo que el Perú necesita. Y el Perú tiene todas las ventajas y las condiciones para llegar al desarrollo. ¿Qué nos falta, Jaime? Plasmarlo en un plan, ponernos de acuerdo y ojalá que haya realmente un acuerdo. Pero para eso falta un líder o líderes, es correcto, que es lo que en este momento no vemos ni en el Ejecutivo ni en el Congreso. Entonces la cosa se torna difícil y perdón que sea el pinchaglobos, digamos, desde este lado, porque hay 39 partidos en carrera, pueden haber otros más, no se vislumbran alianzas, entendimientos. Entonces, ¿cómo eso puede hacer o echarle agua a la economía del 2025 y si las proyecciones pueden ser a tantito, digamos, esperanzadoras? Efectivamente, nuevamente, si sigo en ese marco de referencia y de visión, no me queda otra más que pronosticar que el 26 será una réplica del 21 y que las consecuencias van a ser más nefastas todavía. Es lo que, digamos, se ve desde acá. Es lo que se ve, se observa y las condiciones en las que se van desarrollando esta contienda electoral pareciera que vamos a ese sentido. Pero nos queda todavía, Jaime, un poco más de un año, casi 2 años, para llamar a la conciencia y a la reflexión de todos los peruanos. Porque yo escucho todos los días y en los diferentes foros quejarnos del tipo de gobierno que tenemos, del parlamento que tenemos, y siempre decimos, no va a haber un parlamento peor que el que tenemos, y el siguiente resulta siempre peor que el anterior. Y yo siempre me pregunto y los cuestiono a todos los que me escuchan, es que esos señores que han llegado a representarnos al Congreso y los que están en el Poder Ejecutivo son elegidos por el pueblo. Exactamente. O sea, ¿hasta cuándo el Perú no va a aprender a elegir y comportarnos? Esa es una realidad que, digamos, es hasta políticamente incorrecta incluso decirla, porque la gente, claro, repele un poco el mensaje y dice, pero es la verdad. La verdad, estos señores que están ahí en el Congreso los hemos elegido nosotros. Por favor, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que el ciudadano reclame sobre el tipo de político que tenemos y que nos representa, yo diría, está haciendo una autocrítica y está diciendo, caramba, qué mal he elegido y no sé elegir. Bueno, hacia ahí tendría que ir también la reflexión. Y yo más me quiero concentrar en eso, Jaime. Pensar en que necesitamos hacer un llamado a la ciudadanía, a la clase empresarial, que hoy estás viendo que está bastante más dinámica, ¿no? A mí me preguntan, ¿por qué no haces política? A ver, Jaime, yo hago política todos los días, porque yo salgo, opino, propongo, hago propuestas de largo plazo, claro. Sé hacia dónde debería encaminarse el Perú para desarrollar. Eso es hacer política. ¿Hacia dónde debería el Perú? Tomar la gran decisión. Decimos en pocas palabras. A ver, decidir al 2050 ser un país industrializado. Ya. Alguien me dirá, es una locura, eso lo pudo hacer Malasia, Taiwán, Pero lo hicieron. Pero lo hicieron. ¿Y cuánto estaba su economía, el tamaño de su economía cuando decidieron hacerlo? Mucho más chico que el nuestro hace 60 años, ¿no es cierto? Claro. Entonces, comparativamente el Perú tenía mejores condiciones de hacerlo. ¿Cuál fue la gran diferencia entre esos países y el nuestro? Decisión, Jaime. Nosotros no hemos tenido, y en eso coincido contigo, un líder político que haya dado esta visión y decir, el Perú en 50 años será un país industrializado, sí, y vamos todos hacia ello. No ha habido políticas de Estado. El Perú no conoce lo que es política de Estado. Tenemos escasamente políticas de gobierno, y entre comillas todavía, ¿no? Algo se avanzó con políticas de Estado durante los primeros años del siglo XXI, pero en este trayecto, sobre todo en este quinquenio, se ha desmoronado un montón de institucionalidad. Hemos roto institucionalidad, y eso es una de las cosas fundamentales de lo que acabas de decir, que muchos peruanos no están tomando conciencia. Este año ha salido elegido Premio Nobel de Economía, 2 grandes autores del libro
por qué fracasan los países, ¿no es cierto? Sí. Y la gran conclusión de estos economistas es la falta de institucionalidad. ¿Qué nos diferencia entre los países que logran el desarrollo de los que no? Tener instituciones fuertes. Y ese es un gran problema en nuestro país. Claro. Hemos perdido institucionalidad. Desde que empezamos a castigar a los partidos políticos, eso es una reflexión que me gustaría también que los peruanos empecemos a hacer. Sí. O sea, claro, yo entiendo el contexto y en el momento en el que a los partidos políticos se les empezó a dar duro, ¿no es cierto? Porque había un comportamiento no correcto. Pero ¿a qué hemos llegado? A algo peor, ¿no? Ahora, los partidos políticos no representan ideologías, no tienen filosofías, son simplemente clubes de amigos que se juntan para acceder a un cargo público, nada más. Entonces, necesitamos recuperar instituciones. Me decía hace un momento que los empresarios han tomado una cierta iniciativa, que es lo que se pedía hace buen tiempo. Es correcto. ¿Y eso cómo puede darle a la economía la resistencia, la solidez y la proyección positiva que necesita? Muchísimo. A ver, ¿qué caracteriza al emprendedor, al empresario peruano? Principalmente su capacidad de gestión, ¿no es cierto? Esa gran capacidad de resiliencia de salir de todos los grandes problemas que hemos tenido como empresarios. Es más, yo siempre pongo como ejemplo, la pandemia en el Perú no golpeó mucho la economía, no golpeó, pero no mucho comparado con otros países por la clase empresarial que tenemos, que somos empresarios, emprendedores y sobre todo de subsistencia y sabemos manejarnos en esos términos de subsistencia. Pero nuevamente, el empresario peruano tiene mucha capacidad de gestión, que es lo que falta al gobierno, ¿no? Los políticos frente al gobierno que nos han representado y que ahora están inclusive, lo que les falta es gestión, no recursos. Yo quiero romper ese mito de una vez por todo, por favor. Pero siempre cuando tú escuchas a alguien del Ejecutivo hablar, siempre te habla de falta de recursos, sí, ¿no es cierto? Claro. Y yo puedo dar... Lo que falta es gestión. A ver, un pequeño ejemplo, Jaime. Yo he sacado la cuenta, hemos sacado en el IDIS la cuenta de los 10 últimos años de los presupuestos que hubo de infraestructura en el Perú, para hacer obras de infraestructura. Llegan alrededor de los 400.000 millones de soles. ¿Cuál es la brecha de infraestructura que tiene el Perú? 368.000 millones de soles. Pues. Entonces, en 10 años pudimos haber cerrado esa brecha. ¿Se cerró un poco o se siguió agrandando esa brecha? Y con corrupción. Y con corrupción. Entonces, no faltan recursos en nuestro país. Lo que falta es gestión. Y en eso los empresarios tenemos experiencia de sobra. ¿Por qué digo ahora que yo creo que el sector empresarial está tomando más conciencia? Porque tú lo vas a ver en diferentes frentes. Los gremios empresariales... independientemente algún empresario sale y se pronuncia, y yo creo que nos hemos dado cuenta que la sociedad civil, y en este caso el sector empresarial, tiene que salir a opinar y a opinar todos los días sobre lo que está pasando en el país. Ojalá algunos se animen y postulen y accedan a cargos públicos, ¿por qué no? Antes siempre se hablaba que el sector empresarial mejor no se meta, ¿no? Yo formé parte de esa generación. A mí siempre me han dicho mis antecesores, tú eres empresario, tú no eres político, no opines, ¿no? Tú simplemente espera a quién gane y eso después es un conversa. error, ¿no? Un grave error que hoy estamos pagando las consecuencias duras de eso. Claro. Yo siempre digo cuando escucho a un colega empresario quejarse, nos dan duro, creen que somos mercantilistas, creen que somos... A ver, eso no es gratuito, pues. Eso nos lo hemos ganado también a pulso, ¿no es Así cierto? es. Entonces, no todos, pero hay casos emblemáticos, por Dios. Es correcto. Entonces, claro, habían empresarios que esperaban a ver quién gane para después ir a conversar y, bueno, y mantenerse siempre en la cresta de la ola. Eso ya no puede seguir pasando en nuestro país. El sector empresarial debe entender que forma parte de los pasivos y los activos de este país, ¿no? Así que debemos ser muchos activos. De ahí viene la propuesta del libro. Tenemos razones para mirar con una proyección un poco más amable que la de este año, el 2025, ¿de economía? Me encantaría decirte que sí. Yo soy un empedernido optimista, pero debo responder responsablemente a esa pregunta. Este año vamos a cerrar, con el mejor de los casos, 3.1 o 3.2%, ¿no? De crecimiento, que dicho sea de paso, escuchamos a cada rato a la presidenta y al ministro de Economía decir, este año vamos a crecer 3%, sí, como si fuéramos o como que si viniéramos de un año de crecimiento también. Pero hay que recordar a toda la población que el año pasado fue un año pésimo para el Perú. Estuvimos en negativo en el PBI de hace muchísimos años, décadas que no pasábamos esto, y lo que hoy estamos viviendo es un rebote estadístico. Claro. Y eso hay que decirlo tal cual. Entonces, ¿ha habido crecimiento en el Perú este año? Muy poquito. Muy Pudimos poco. haber crecido mucho más. Este año el Perú tenía la responsabilidad
y ojo con lo que digo, de crecer no menos del 5% para aprovechar el impulso que te da un rebote estadístico y generar confianza y esa ola de inversiones que el Perú necesita, claro, que hoy está muy venida menos. Eso fue la gran oportunidad que tuvo el Perú en el 2024. En el 2025 ya no tienes esa oportunidad. En el 2025 estamos con un año preelectoral, donde todos los capitales van a estar un poco a la espera y van a decir, vamos a esperar a ver quién gane, qué va a hacer la presidenta y cómo será estos últimos años, pero no veo que se genere ese ambiente de confianza. O sea, una economía contraída, los leemos en sus comentarios, a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Comenten si es que les parece interesante poder, y creo que sí lo es, saber una proyección de lo que pasará el próximo año. Entonces, ¿usted advierte una economía contraída en 2025? A ver, las proyecciones que el propio MEF hace en sus planes multianuales, ¿no es cierto? Proyecta hasta el 2027 o 29, creo, crecimientos del alrededor del 2.7, 2.8%, o sea, muy bajos. Entonces, nuevamente, el Perú debe planificar ese crecimiento, pero a ver, y tenerlo como visión de largo plazo. Decir que el próximo año el Perú vuelve a repetir el 3%, el 2.7%, nuevamente es un número muy bajo. Ni siquiera es suficiente el tamaño del crecimiento para incorporar a los 280.000, 300.000 nuevos jóvenes que se incorporan cada año a la vida laboral. O sea, no da para eso. Vamos a seguir incrementando la pobreza, vamos a seguir incrementando el desempleo. Hoy más de 1 millón, alrededor de 1 millón de peruanos no tiene ocupación. Y los 17 millones restantes que están ocupados, hay más de un 83% de esos negocios que no son, que son informales. Entonces, ¿en qué país estamos? ¿En qué país estamos? Hay una proyección, hablando del país en el que estamos, nuestro querido Perú, del Fondo Monetario Internacional sobre proyecciones de crecimiento para el 2025. Vamos a ponerlo a full un ratito, Pigman, para poder entender y sobre todo ver las cifras. Ahí está, en lo que concierne al Perú, fíjense, la proyección según el Fondo Monetario para este año es de 3% de crecimiento, que es la cifra que más o menos nos estaba diciendo don Jesús Salazar Nichi. Y para el 2025, atención, la proyección es de 2.6%, o sea, va un poco en la línea y en consonancia de lo que estaba señalando hace un momento, ¿no? Una economía retraída, una economía expectante, a ver qué liderazgos asoman de cara a los comicios del 26. Y mira, la coyuntura, yo a veces comento, ¿no? Dios realmente sí es peruano. Nos ha pasado cosas. Otra cosa, otro dicho que siempre decimos los peruanos es: los astros se alinean cuando las cosas van saliendo bien, ¿no? Pero mira lo aplicable de esa frase al que los astros se han alineado. Hemos inaugurado el megapuerto de Chancay, Jaime. Una inversión de 1.300 millones de dólares que apuntan a ser 3.500 millones de dólares, de los cuales este gobierno ha tratado de decir como que un poco menos ha sido su obra, ¿no? Donde no hay $1 de inversión pública y todo es privado. Pero eso coincide con la ampliación del muelle norte, muelle sur del puerto de Callao. Coincide con la ampliación de nuestro aeropuerto internacional, que va a ser el mejor de la región. Me preocupa nomás la entrada. Bueno, sí. Me preocupa el ingreso. Perdón que haga pinchaglobos otra vez. No. Yo he conocido el aeropuerto. Tuve la oportunidad de verlo hace unos meses. Sí. Lindo. Impresionante. Hermoso. Pero ¿cómo llegas? ¿Cómo entras? Y tienes una línea del metro que va a llegar a un sitio donde ya no va a ser la entrada. Sí, claro. Es increíble. Los peruanos estamos en el Perú. Okay. Pues. Pero eso, y además se viene la construcción del parque industrial de Ancón. O sea, hay una gran confluencia de factores que hacen y dicen: el Perú, si no aprovecha esta oportunidad, sería un tonto más. O sea, nuevamente repetiríamos la historia del guano, del salitre y no sé cuántas oportunidades y de aquí perdidas. A muchos años diríamos: pudimos haber aprovechado el megapuerto de Chancay. Yo creo que hay que ponerlo en acción, ¿no? Son cosas que hay que hacer. Suscribo eso de que Dios es peruano, entonces, ¿no? Porque tantas cosas, hay cosas icónicas que han pasado este año, ¿no? Que justamente el puerto de Chancay creo que es una noticia sensacional. Pero hay comentarios del público precisamente a raíz de las declaraciones que nos ofrece Jesús Salazar Nichi en esta entrevista a Fiorella Cadillo. Dice: el 2025, con esta inseguridad, no parece tener buena pinta. Los emprendedores ya no se quieren arriesgar a poner un negocio porque no hay garantías, con todo corrupto en la justicia. Bueno, hay un comentario más. José Augusto Quispe dice: si las grandes empresas no pagan sus impuestos, impunidad total. ¿Esta afirmación? No, a ver, nuevamente, yo te puse en contexto la realidad de la formalidad en el Perú. Del 100% de negocios que hay en el Perú, el 83% es informal. Claro.
Entonces, no, esos no pagan impuestos, para empezar. No pagan nada, ¿no es cierto? Entonces, estamos en un Perú que legisla y trabaja en función de esa escasa formalidad. Yo creo que el modelo de gestión peruana es incorrecta. Tenemos un parlamento y un poder ejecutivo que solamente ve ese 17% de informales y sobre ellos legisla, trabaja. Carga impuestos. Exacto. Y todo lo demás. Pero ese gran elefante que tenemos en la sala destruyéndolo todo, nadie lo toca. Entonces, sí. ¿Cuándo nuevamente vamos a cambiar de modelo de gestión en el Perú? ¿No? Eso es importantísimo, es importantísimo. Jesús Salazar Nishi ha sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias y es presidente del Instituto de Desarrollo Industrial Sostenible. Muchas gracias, don Jesús. Ha sido muy aleccionador poder conversar con usted. Hasta la próxima. Vamos a conversar, y gracias, acá está, repito el libro que acaba de llegar a mis manos y lo voy a leer esta semana, Perú, País Sostenible. Una visión distinta, una visión integral de desarrollo industrial sostenible hacia el 2050. Y me gusta eso porque hay que trazarse metas, ¿no? Proyectando hacia determinados años. Y en este caso el 2050 es una buena parada o un buen horizonte.